Saludos nuevamente. Esta es la segunda parte de la presentación Balances de masa para una fermentación continua. En la parte 1 de esta presentación vimos el análisis de balance de masa para una fermentación alcohólica en un proceso continuo. Generamos la ecuación para el balance de masa global, el balance de masa de glucosa, el balance de masa de fructosa, el balance de masa de sacarosa y el balance de masa de etanol. En este punto mencionamos que el documento de referencia que se incluye con la presentación tiene una ecuación adicional en la sección de balance de masa para etanol. Esta ecuación se obtiene a partir de la definición de YP y de balances estequiométricos. Pasamos ahora a derivar esta ecuación. El rendimiento a partir del producto producido por el sustrato se define como la cantidad de etanol realmente generado sobre la cantidad de etanol teórico que se produciría a partir del consumo de las azúcares. Esto sería equivalente a la razón real de producción de etanol sobre la razón teórica de producción de etanol. Para verificar esto podemos hacer un análisis dimensional, quedando la masa de etanol realmente producida sobre la masa de etanol teórico. La razón teórica de producción de etanol sería igual a la suma de tres componentes. La razón teórica de producción de etanol debido al consumo de glucosa, la razón teórica de producción de etanol debido al consumo de fructosa y la razón teórica de producción de etanol debido al consumo de sacarosa. Pasamos ahora a hacer el balance estequiométrico correspondiente. La expresión para la reacción química general del consumo de glucosa y fructosa para la producción de etanol sería la siguiente. Como vemos, un mol de glucosa o fructosa produce 2 moles de etanol y 2 moles de dióxido de carbono. Buscando las correspondientes masas de estas cantidades, obtendríamos que 180 gramos de glucosa o de fructosa producirían 92 gramos de etanol y 88 gramos de dióxido de carbono. Pasamos ahora al viejo truco de las proporciones para encontrar una relación entre el consumo de glucosa y la producción de etanol. En teoría, en el tiempo en que se consumen los 180 gramos de glucosa o fructosa, se producirían 92 gramos de etanol. Si multiplicamos esta razón por la razón de consumo de glucosa, obtendremos la razón de producción de etanol teórica en base al consumo de glucosa. Así pues, delta EG sería igual a 0.551 delta G. Como las relaciones estequiométricas son las mismas si se utilizara fructosa, delta EF sería igual también a 0.511 delta F. Pasamos ahora al balance estequiométrico del consumo de sacarosa para producir etanol. En este caso, sacarosa se hidroliza formando dos moléculas, una de glucosa y otra de fructosa. Entonces, estas dos moléculas forman etanol y dióxido de carbono. La estequiometría sería un mol de sacarosa más un mol de agua producen un mol de fructosa y uno de glucosa, que serían 2 moles, y estos a su vez producen 4 moles de etanol y 4 moles de dióxido de carbono. En términos de masas, esto corresponde a 342 gramos de sacarosa, 18 gramos de agua, 180 gramos de fructosa, 180 gramos de glucosa, entre ambos 360 gramos, 184 gramos de etanol y 176 gramos de dióxido de carbono. Volvemos ahora a usar el viejo truco de las proporciones. La razón de producción de etanol teórico sobre el consumo de sacarosa sería igual a 184 gramos sobre 342 gramos. Esto equivaldría al 0.538.
Sumando estas tres aportaciones, encontraríamos que la razón de producción de etanol teórico sería igual a 0.511 la razón de consumo de glucosa más 0.511 la razón de consumo de fructosa más 0.538 la razón de consumo de sacarosa. Sustituyendo en la correspondiente expresión de Yp, tendríamos que Yp es igual a delta E sobre 0.511 delta G más 0.511 delta F más 0.538 delta S. Si despejamos, obtendríamos que la razón de producción de etanol es igual a Yp por 0.511 la razón de consumo de glucosa más 0.511 la razón de consumo de fructosa más 0.538 la razón de consumo de sacarosa. Esta es la correspondiente expresión que aparece en el documento PDF junto al balance de masa que habíamos hecho anteriormente. Un último balance que podemos considerar es el de dióxido de carbono. En este caso, lo que se acumula es cero, lo que entra es cero, lo que sale es el flujo másico del gas, lo que se genera sería la razón de generación de dióxido de carbono y lo que se consume es cero. Esto de por sí no nos da mucha información. Sin embargo, podemos buscar una relación estequiométrica entre la razón de generación del gas y la generación de etanol. Tanto para la generación de dióxido de carbono a partir de glucosa o fructosa como a partir de sacarosa tenemos la siguiente relación. Por cada parte de etanol producido se produce igual cantidad de CO2. Pudiendo utilizar cualquiera de las dos relaciones, utilizamos la primera, que es la más sencilla. Se producen 88 gramos de dióxido de carbono por cada 92 gramos de etanol. Así pues, el flujo másico de gas sería igual a 0.957 la razón de producción de etanol. Veamos ahora todas las ecuaciones que se generan a partir de los balances de masa y relaciones estequiométricas que hemos hecho. Para los ejercicios de práctica y los del examen que daremos en el curso relacionados a la fermentación alcohólica de estas tres azúcares, no será necesario llegar a estas expresiones como se les ha requerido en los demás ejercicios del curso, pues ya las hemos derivado aquí. Simplemente deben hacer referencia al balance de masa correspondiente, global o del componente, y copiar las ecuaciones necesarias del documento PDF que se les provee. En otras palabras, luego de leer el problema hasta entenderlo y hacer el diagrama correspondiente, escribirán los datos relevantes del enunciado al lado del mismo. Harán referencia al balance de masa global con la ecuación correspondiente y al balance de los demás componentes con las correspondientes ecuaciones. Finalmente pasarán a resolver el sistema de ecuaciones que se genera. Con esto hemos terminado esta presentación. Deben ahora pasar a resolver los ejercicios de práctica correspondientes.